Hermanos, para Abraham, ¿qué significó fe? Hermano, agarrar un cuchillo, ¿verdad? Ir, preparar un montón de piedras, poner a su hijo allí y disponerse para quitarle la vida a su hijo, ¿verdad? Para Abraham eso fue fe, esa fue la prueba de la fe. Es decir, no fue recibir algo, fue entregar algo. Repito, para Abraham, en lugar de lo que comúnmente nosotros entendemos por fe, fe es pide y se te dará. Sí, pero fue al revés. Dios fue el que le pidió, Abraham, dame, ¿verdad? Dame a tu hijo. Y Abraham que dijo, Señor, aquí está, dispuesto a dar, ¿verdad? Hermanos, para Moisés, ¿verdad? ¿Qué significó la fe? Dice, versículo 24, por la fe, hecho ya grande, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué significó fe? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hermano, ¿qué significó fe para Moisés? Hermano, significó renunciar a privilegio, significó renunciar a una vida fácil, a una vida buena, ¿verdad? A la vida cómoda. Hermanos, pero miren, vamos para hacerlo más corto, ¿no? ¿Qué significó fe para mí? Versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero con todo y eso, ¿qué dice el siguiente versículo? De los cuales el mundo no era digno. Bueno, eso dice para Dios. Estas personas, para algunas personas dirán, esa era una pobre gente, ¿verdad? Pobres, maltratados y angustiados. Pero para Dios, ¿cuál es el concepto de Dios de ellos? Versículo 38. El mundo no era digno de ellos. Eran unos fuera de serie, ¿verdad? Eran unos caballos, dice, en términos nuestros, ¿no? En términos populares. Eso eran unos caballos, ¿verdad? Eso, no, hombre, eso estaban fuera de lote, como dice la gente que juega a esas apuestas de carreras de caballo, ¿no? Hermanos, qué bueno, ¿no? Qué interesante. Esa gente que para muchos en el día de hoy, según su concepto de fe, ¿verdad? Según su concepto de fe, ¿verdad? Porque eran pobres gente porque vivían de esa manera, ¿verdad? Y el hombre de fe en el día de hoy, ¿cómo vive? Pastor, ¿y cómo es posible? Ese es su carro, un pobre carro, ¿verdad? Un Kia Cerato. Usted tiene que tener una Runner, usted tiene que tener una Tahoe, ¿verdad? ¿Es un hombre de fe o no es un hombre de fe, ¿verdad? Bueno, deje de estar pidiendo pocas cosas, ¿verdad? Hermano, repito, todo el término fe lo reducimos a cuánto tengo, ¿sí? ¿Qué estilo de vida tengo? Hermano, para Dios, la fe significaba, ojo, hermano, para Dios, la fe significaba compromiso. Miren, yo leí en estos días, ¿no? Mire, nosotros hemos escuchado tanto, repito, hemos escuchado tanto y tanto, que la fe es vivir un estilo de vida X o Z, de clase alta, que la fe es tener tal calidad de carro, o que la fe es de becar tanto. Y repito, no es que sea malo, ¿verdad? No es que sea malo, mire, ojalá no sería malo, ¿verdad? Que muchos aquí, por lo menos la mitad, tuvieran bastante, ¿verdad? ¿No les parece? Bueno. Sí, ¿por qué? Miren, hace poco hablé con una persona, no conocía nada de esa persona, pero cuando estuve hablando, apenas comenzaba a hablar, ¿verdad? No mencionó ni siquiera a Dios, pero ella mencionó un principio del reino de Dios. Yo quisiera tener mucho para compartir y para proveer a otras personas. Yo enseguida le pregunté, ¿es cristiana? Sí, yo soy cristiana. Ah, qué bueno. Porque su forma de hablar lo expresaba. Entonces, repito, ella le gustaría tener en abundancia para poder compartir con el que padece necesidad. Y allí está un principio bíblico. Ella se delató por la boca, ¿no? Como dicen. Hermanos, pero oigan bien, yo he escuchado tantas personas, ¿verdad? Y tantos mensajes donde el énfasis es
que vivir por fe tienes que dar, ¿verdad? Para que el Señor te quintuplique lo que tú estás dando, ¿verdad? Tienes que salir de la pobreza porque según el orden de Dios todos tenemos que salir, ¿no? Entonces uno dice, pero bueno, casi me siento como el payaso, es un filósofo cristiano, Soren Kierkegaard. Él cuenta que en una ocasión un payaso estaba en una presentación donde él hacía reír a carcajadas a las demás personas, y en uno de los entreactos él se metió atrás y se dio cuenta que el teatro estaba ardiendo en llamas, ¿no? Y él salió corriendo y dice, por favor, desarrollen el teatro, que el teatro está ardiendo en llamas. Y todo el mundo, y lo aplaudieron fuertemente. Y él se metió esperando o sea, estaban aplaudiendo porque era lo último que iban a ver, ¿no? Y él se metió otra vez atrás, pero él voltea y se da cuenta que la gente sigue aplaudiendo, ¿no? Y él se quita su nariz, la tira, ¿verdad? Se quita su peluca y comienza a decirle, por favor, de verdad, sálganse que está ardiendo el teatro, ¿no? Y la gente lo aplaude más fuerte. Y la gente lo aplaude más fuerte. Digo esto ¿por qué? Hermanos, porque casi de predicar lo que estoy predicando, ¿no? Y decir lo que estoy diciendo, cuando hemos escuchado tanto lo contrario, ¿no? Yo no sé, por eso digo, no sé si me siento como el payaso, ¿no? Pero espero que ustedes no aplaudan, sino que ustedes lo reciban porque es palabra de Dios. Amén. Hermanos, ¿qué hicieron los héroes de la fe entonces? ¿Qué hicieron los héroes de la fe? Que para Dios fueron hombres ilustres, fueron hombres que el mundo no era digno de ellos. Miren, versículos 3 y 6. Por la fe entendemos, dice la Biblia, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dos cosas que dicen. El versículo 3, por la fe entendemos, ¿verdad? Hermanos, los hombres que tuvieron fe, los héroes de la fe de la Biblia, ellos, su mente fue abierta, ¿verdad? Para entender. ¿Y qué fue lo que ellos entendieron, hermanos? Entendieron el propósito de Dios. Y porque entendieron el propósito de Dios, ellos se comprometieron con Dios y se comprometieron con el mundo. Y según el versículo 6, hermanos, los héroes de la fe agradaron a Dios. Ahora, ¿a qué tipo de compromiso me refiero, hermanos? Miren, hace tiempo yo recuerdo que hablaba del héroe de la era medieval y del héroe según Dios. El héroe de la era de la época medieval, ¿cómo es? Caballero de verdad. Ajá, un caballero, correcto, que andaba en un caballo, ¿verdad? Con una armadura, ¿y qué más? Y salvaba a la princesa, ¿verdad? Sí, salvaba a la princesa, ¿verdad? Que estaban en las torres, ¿verdad? O sea, ese era el héroe de la antigüedad. Hermano, pero el héroe del Nuevo Testamento, o de la Biblia, según Dios, no simplemente es el famoso, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los héroes de la época medieval? ¿Qué pasaba después que ellos regresaban de sus correrías? ¿Qué pasaba? Hermano, se les daban títulos de nobleza, ¿verdad? ¿Cuál era uno de los títulos de nobleza que tenía un héroe? ¿Quién recuerda? Eran caballeros, ¿verdad? Y eran nombrados caballeros y eran nombrados, bueno, todos los títulos habidos y por haber. En sus escudos, ellos cargaban distintivos que mientras más distintivos esos cargaban, más es porque eran más famosos, ¿verdad? Hermanos, resulta que los héroes de la fe, según lo que nosotros vemos en la Biblia, son los que se sacrifican por el bienestar de otros. Y los héroes de la fe, según lo que vemos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Posiblemente sean apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, van a andar de acá para acá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, etc. Ese es el fin de los héroes de la Biblia, ¿no? Entonces resulta que esos héroes de la Biblia terrenalmente, ¿verdad?, no tuvieron mayor reconocimiento, pero según Dios el mundo no era digno de ellos. Miren, según la Biblia, ¿no?, el héroe del Nuevo Testamento no simplemente es el que anda haciendo milagros y recibiendo el aplauso de la gente.